pacientes con PTT, toco madera, ¿sí? Porque si no estamos de guardia y nos llaman, hay que ir a trabajar. Los pacientes con PTT no son la causa mayor de transfusión de plasma frío congelado. No es que siempre va a haber pacientes con PTT. Hay otra causa. ¿Quién se le ocurre? Trasplante hepático. Trasplante hepático, sí, pero también no hay todo el tiempo trasplante hepático. El trasplante hepático te lleva toda la heladera. Crío precipitado, plasma, plaqueta, glóbulos rojos, todo. Coagulación diseminada intravascular o Sí, intravascular. eh, sí, esa es una de las causas, pero no es la mayor. Cirugía. Queda como... Hemorragia por traumatismo o intraoperatoria. ¿Quién dijo hemorragia? Yo dije hemorragia. Bien, los pacientes que tienen hemorragias son candidatos a transfundir plasma y glóbulos rojos, ¿sí? Porque en esa hemorragia se van a despedir factores de coagulación. Si no tienen factores de coagulación a la hora de operar, no va a tener esos factores para ayudar a las plaquetas a hacer el trabajo de la hemostasia, ¿sí? La, mm, la que es más común, sí, es la hemorragia. ¿Sí? Pero después, los que nombramos recién, chicos, están, pero la causa mayor es cuando un paciente tiene una hemorragia masiva. ¿Sí? A veces ingresa alguna epístasis, que es un sangrado nasal, y hay que transfundirle plasma para que deje de sangrar. ¿Sí? Y además, si sangró mucho tiempo y estuvo 5 días con, con ese sangrado, puede estar también anémico. ¿Sí? En una hemorragia es grave, ¿sí? Alteraciones significativas. Sí, eso es la causa principal. Más que nada acá en el Hospital Centenario, que tenés politraumatismo, tenés hoy en día ingresos de baleado. Hay muchas cirugías también que a veces se pueden eh, complicar y también requieren de transfusión de plasma. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá puse situaciones clínicas con déficit de vitamina K que no permiten esperar la respuesta a la administración de vitamina K. ¿Sí? Por eso lo ideal sería, primero, que el médico, en vez de pedirte por déficit de vitamina K plasma, que le pasen vitamina K. Si ahí ve que no hay o porque no hubo un buen funcionamiento o una respuesta positiva a esa medicación, ahí sí nosotros podemos ayudarlo con algunas unidades de plasma. ¿Sí? Bien, ¿cuándo se va a indicar la transfusión de plasma? ¿Sí? Hay pacientes que tienen problemas de coagulación, ¿sí? Como profilaxis ante una hemorragia, por ejemplo, un paciente anticoagulado que se tenga que operar o se tenga que hacer alguna intervención quirúrgica o alguna biopsia y tiene esos valores eh, al riesgo de una hemorragia, nosotros lo podemos usar como profilaxis. ¿Se acuerdan que en la unidad de glóbulos rojos yo nombré a pacientes oncológicos que antes de la quimioterapia se transfundían glóbulos rojos como profilaxis? Bueno, acá lo mismo. Transfunde plasma para hacer un procedimiento. Hoy en día hay un error enorme en los médicos, que no sé si error, sino que no está la instrumentación necesaria, que te piden plasma y plaquetas para hacer una vía central, porque tienen miedo de hemorragia y porque tienen 40.000 plaquetas. Sí, están bajas las plaquetas. Sabemos que menor a 50.000 están bajas las plaquetas, pero no hay un riesgo de una hemorragia. Hoy en día existe el trombolastómetro, que es un aparato que mide la hemostasia, la formación de coágulos. Si eso está en perfectas condiciones, no hace falta transfundir ni plasma ni plaquetas para hacer un procedimiento menor, ¿sí? Una vía central, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, eso después le voy a mandar información, si alguien quiere leerlo, lo lee. Hay un curso gratis que, que lo hace una empresa acá en Córdoba. Está bueno. ¿Sí?
Aires, en el Cuyen, ¿no? El Uturraspe, Cuyen, en Santa Fe, pero creo que lo tienen a más laboratorio. Pero eso se puede usar en hemoterapia, está bueno, porque ayuda a una guía terapéutica en el caso de pacientes con hemorragias, cirugía cardiovasculares, en no transfundir hemocomponentes innecesarias. Cursos de tromboelastometría, ROTEM se llama. Tromboelastometría, ROTEM. Si quieren busquen, yo después le paso información. Y es como digo, es un tipo de máquina que te dan los valores de formación de coágulo, ¿sí? Según esa formación de coágulo vos sabés si tiene o no una buena hemostasia, ¿sí? Si tiene una buena hemostasia se puede hacer el procedimiento tranquilamente y no vas a transfundir ni plaqueta ni plasma innecesariamente, con todo lo que conlleva la transfusión de hemocomponentes. A veces puede tener la heparina elevada ese paciente, se modifica la dosis de heparina y después se repite ese estudio. Es un tubo con citrato, se pasa en una máquina y te tira el resultado. Lo único que es tener que saber leer la descripción, tener que saber un poco de hemostasia y igual también hoy en día hay todos algoritmos y todos protocolos de cómo trabajar ante X situación, ¿sí? Pero los médicos son de pedir transfusiones de plasma o de plaquetas para hacer un procedimiento como por ejemplo como dije recién, la vía central. ¿Sí? La vía central se usa mucho en los pacientes que no tienen accesos periféricos y necesitan pasarle medicación. ¿Sí? Recuerden que la parte, si va a pasar medicación y es por vía venosa, es mucho mejor. ¿Sí? En el caso de las quemaduras, se pueden pasar plasma fresco congelado, pero ahí no hay déficit de factores de coagulación, sino que, ¿se acuerdan los componentes del plasma? Tiene proteínas, y esas proteínas te ayudan al tema de las quemados, ¿sí? Más que nada por eso, por el lado de lo que tiene el plasma y no por los factores de coagulación que tiene el, por déficit de factores de coagulación del paciente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo muy rápido, chicos? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Muy bien. Vamos a decir esto, así ya después creo que está plaquetas. En los glóbulos rojos decíamos que no se transfundían cuando el paciente tenía fiebre, cuando el paciente en la única vía periférica que tenía estábamos pasando dextrosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algún antibiótico fuerte, porque esos antibióticos pueden a veces hemolizar los glóbulos rojos. Pero en el caso del plasma, ¿sí? No se va a pasar cuando tienen pasando calcio, ¿sí? Vos vas a transfundir plasma, ¿no? 2 unidades de plasma en una bolsa de transferencia, no están pasando destroza, sino que solución fisiológica o destroza con X componente, ¿sí? Si vos ves que dice calcio, no se puede pasar plasma. ¿Alguien sabe por qué yo puedo pasar junto el calcio con el plasma? Porque el calcio activa los factores, ¿puede ser? ¿Qué factores? Los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación. Bien, el calcio es el principal activador de la cascada de coagulación. Activa todos los factores de coagulación y me van a formar coágulos dentro del cuerpo. Si me forma coágulo dentro del cuerpo, coágulo acá, una forma renal, hacemos un desastre, chicos. Por eso lo mismo que el destroza, se limpia la vía, ¿sí? Se pone se produce en solución fisiológica o agua destilada, destilada, se pone glóbulos rojos. En el caso del plasma, si está pasando calcio, se suspende el calcio
ya sea en destroza o en solución fisiológica, se suspende y se pasa con destroza o con solución fisiológica, pero sin calcio. Sí o sí. Eso anótenlo cuando vayan a transfundir plasma, vean lo que tiene colgado el paciente. Al igual que las plaquetas, porque las plaquetas están diluidas, no, están sobrenadando en plasma. También lo mismo. Es poquito el plasma, pero hay plasma. Y ese pequeño coágulo puede obstruir alguna venita, algún capilar y puede producir una insuficiencia. Una insuficiencia. ¿Sí? Anótenlo, que eso es muy importante. ¿Cuándo no se va a transfundir plasma? Como dije antes, cuando el médico te dice, no, necesito aumentarle la volemia. No. Hay que pedir los valores de TP y KPTT, ¿sí? Y ver lo que tiene el paciente, o si no tiene una hemorragia masiva, o si entra a cirugía de emergencia. Pero no, para la volemia no. ¿Sí? Muchos médicos te piden una unidad de plasma cada 2 o 3 concentrados de glóbulos rojos. No, eso era el Antiguo Testamento, era viejísimo, ¿eh? Antes te pedían una unidad de 2 unidades de glóbulos rojos y te pedían una unidad de plasma. No, la una unidad de plasma va a tener un buen funcionamiento si es una unidad cada 20 kilos. Si no, no me pidas plasma. Por una unidad no me pidas plasma. ¿Sí? Y más con los tiempos normales. ¿Sí? Prevención de hemorragia intraventricular del recién nacido también. Como aporte de inmunoglobulinas. ¿Sí? Dijimos que también tiene anticuerpos el plasma. En pacientes que tienen problemas hepáticos. ¿Sí? Para aumentar su nutrición, porque sabe que tiene proteínas. No. O para corregir el efecto del anticoagulante de la heparina. Como dije, se modifica el valor de la heparina y listo. Ya si hay un sangrado, bueno, ya ahí es otra cosa. Pero si tiene el KPTT alterado, ¿sí? Que no haya ningún riesgo de sangrado, que no haya ningún sangrado, ¿sí? Le modifica la heparina y ya está. Y reposición de volumen en las sangrías. Eso no se utiliza plasma. El plasma fresco congelado es uno de los hemocomponentes que se usa con los glóbulos rojos filtrados, irradiados y frescos. Se unen esos dos en una bolsa de transferencia, se llama sangre reconstituida, y ahí se transfunden las dos cosas juntas. Es la única manera que se transfunden las dos cosas juntas. Si no, primero se transfunde un hemocomponente y después otro. No los dos juntos, porque vos no sabés si hay una reacción posttransfusional, si es por el plasma o por los glóbulos rojos, o por las plaquetas. ¿Sí? Por eso hay un orden, después lo vamos a dar, que cuál es el orden de cada hemocomponente para pasar. ¿Sí? El tiempo. Acá una unidad, ¿sí? O un pool de plasma, ya sea de 3 unidades, de 4, de 1 hora a 40 minutos. ¿Sí? No más rápido que eso. Recuerden que los glóbulos rojos mayormente se pasan en 2 horas. Acá el plasma es un poquito más rápido. ¿Sí? ¿Qué riesgo tiene la transfusión? Transmisión de agentes infecciosos, lo venimos diciendo, la hemólisis, una sobrecarga, reacción alérgica. ¿Sí? La reacción alérgica es la principal reacción posttransfusional del plasma. ¿Sí? Por esas proteínas plasmáticas producen esta reacción alérgica, se pica todo el cuerpo, ronchas, ¿qué más? Y podés terminar con un edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? Un edema al nivel de lo que es la garganta y no poder respirar por esa reacción alérgica y te morís. ¿Sí? Cuando transfundamos el plasma, fíjense, hay bolsas de transferencia que puedes poner 2 unidades, si no, bueno, hoy en día se transfunde siempre en 3 plasmas. Calculá que 3 plasmas son pacientes de 60 kilos. Usás 2 plasmas juntos en una bolsa de transferencia y el otro solo. Cada plasma o cada bolsa rotulado como corresponde. Si tiene 2 plasmas,
Ahí voy con vos, Andrea, de sangría. Cuando tiene una bolsa de transferencia, tiene 2 plasmas, hay que poner en el rótulo de la etiqueta, de la que pone el nombre y apellido, 2 unidades de plasma fresco congelado, ¿sí? Porque a veces el médico no sabe lo que estás pasando. Dice, no, yo te pedí 3 unidades, ¿por qué les estás pasando 2? No, hay 2 en una bolsa de transferencia, ¿sí? La bolsa de transferencia tiene hasta 500 mililitros, 2 unidades de plasma son 400, ¿sí? Sangría se le dice a los pacientes que tienen problemas de glóbulos rojos y se les saca una unidad y esa unidad se tira. Eso ya lo van a dar en hemo 3. Bien, ¿qué anticoagulantes tenemos o conocemos a lo que va de todas las bolsas la bolsa de extracción de sangre, los tubitos, ¿sí? El Ecta, el citrato, otro no se la heparina, ¿sí? La heparina puede ser subcutáneo inyectable o puede estar en los tubos para hacer serología, ¿sí? O para hacer estudios a nivel químicos, ¿sí? Del paciente. En este caso, esta heparina no es la que se figura en el tubito de sangre, sino que es la que se inyecta para tratamientos, ¿sí? Y el Sintrom, que es la warfarina o acenocomarol, también se llama así, el Sintrom es la parte comercial, ese es el anticoagulante que se usa en los pacientes que tienen el problema de coagulación, ¿sí? Es el más usado. ¿Estamos? El Ecta, el mismo que está en el tubito, que es el ácido etilendiamino tetracético, así es, así. Por eso se le dice Ecta y no todo el nombre porque es larguísimo. Pero acá lo que yo quiero que tengan en cuenta, que es cuando te llama un médico y te dice, tengo un paciente que está con Sintrom, tiene el RIN elevado, un RIN de 10, mayor a 1, el RIN creo que mayor a 1 era con riesgo de sangrado, menor a 1 no. Sí, me parece que era así. La clase que viene se los digo. Te dice, no, está con Sintrom, se pasó de dosis, en vez de tomar un cuarto, tomó 1 por día, y bueno, eh, tiene un alto riesgo de sangrado. ¿Cuál es el sangrado que queremos prevenir? Es a nivel neurológico, chicos, si no te hace un ACV hemorrágico y es una lástima, ¿sí? Y en la transfusión de PNH no es muy utilizado, como mucho, en las plasmaféresis terapéuticas, ¿sí? Para aportar un poco de proteínas, pero no tiene tantos factores de coagulación, ¿sí? ¿Por qué una vez que nosotros descongelamos un plasma fresco congelado dura 24 horas? ¿Sí? Porque van pasando las horas y hay factores, ¿sí? Como el 1, el 2, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 13, que van disminuyendo. Por eso lo ideal sería transfundir una vez que se descongela. Si vos a las 24 horas no lo transfundís, ese paciente, esa unidad de plasma fresco congelado pasa a ser plasma normal humano, ¿sí? La vida media de los factores de coagulación van cambiando en todos, ¿sí? Fíjense que hasta tira un porcentaje, está en el manual técnico, un porcentaje necesario de la hemostasia, ¿sí? ¿Cuál es el mayor? El 5, el 7, ¿sí? El 8. Son factores que requieren la hemostasia para poder cumplir su función. Muy bien, vamos a dejar acá y para la clase que viene vamos a hablar de lo que es la transfusión de plasma de convalecientes, ¿sí? En los pacientes que tuvieron fiebre hemorrágica argentina, algo local. Después vamos a hablar un poco del plasma de COVID, no hay ningún problema, pero hoy en día el plasma de convaleciente, el de hemorragia, de la fiebre hemorrágica, Argentina está ya marcado, está todo con protocolos para usar, así que también se los quería nombrar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Después vamos a hablar de la transfusión de plaquetas, de crío precipitado, y después les voy a decir qué diapositiva se sigue.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. ¿No? Bien. Nos vemos entonces el martes que viene. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chau, Listo, chau. profe, gracias.